Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar y del que llevamos mucho tiempo escuchando rumores. Y es que, como ya habrán intuido por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y, por supuesto, de su vida amorosa. Sí, amigos, después de mucho tiempo y de muchísimas especulaciones, parece ser que hay un nuevo romance en el horizonte para nuestro querido Kerem. Y como todos saben, cuando hablamos de Kerem Bürsin, las noticias sobre su vida personal siempre generan muchísimo interés. Y cómo no. Es un actor talentosísimo, guapísimo y con un carisma que traspasa la pantalla. Así que prepárense para sumergirnos en este mundo de rumores, pistas, revelaciones y por supuesto, mucho cotilleo, pero del bueno, Vamos a analizar todas las señales, a repasar un poco su pasado sentimental y a tratar de descubrir quién es la afortunada que podría estar robándole el corazón a Kerem Bürsin en estos momentos. Va a estar buenísimo. Antes de que empecemos y para que no se me olviden al final, quiero hacer un pequeño recordatorio: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre sus celebridades favoritas, análisis de series, noticias de última hora y mucho más. Es la mejor forma de estar siempre al día. Así que, ya saben, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por el apoyo, de verdad. Ahora sí, vamos al lío. Todos recordamos la exitosa serie Love is in the Air y, por supuesto, la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie los catapultó a la fama mundial y, por supuesto, los rumores sobre una relación en la vida real no se hicieron esperar. Y bueno, esos rumores se confirmaron y por un tiempo, fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento. Sus apariciones juntos, sus declaraciones de amor, sus viajes. Todo era perfecto y parecía un cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la historia tuvo un final. Después de mucho tiempo y de mucha especulación, anunciaron su separación. Fue una noticia que rompió el corazón de muchos fans, pero como siempre, la vida continúa. Cada uno siguió su camino, y aunque la relación entre Kerem y Hande fue muy especial y dejó una huella imborrable, el tiempo cura y las cosas cambian. Después de la ruptura, Kerem ha estado un tiempo más discreto en cuanto a su vida personal, o eso parecía. Por supuesto, los medios y los fans siempre han estado atentos a cualquier movimiento, a cualquier rumor, a cualquier pista que pudiera indicar un nuevo romance. Y bueno, las redes sociales, como siempre, fueron el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. Ahora, ¿qué tenemos sobre la mesa? Pues desde hace un tiempo, se viene hablando de una nueva mujer en la vida de Kerem Bürsin. Las pistas son varias y las vamos a ir desgranando poco a poco. La primera pista, y quizás la más evidente, son las fotos. Sí, amigos, las fotos siempre delatan. Se han filtrado algunas imágenes de Kerem con una mujer, disfrutando de la compañía del otro. En algunas de ellas se les ve compartiendo momentos íntimos, paseando, cenando. Vamos, lo típico que hacen las parejas. Estas imágenes, aunque no siempre son de la mejor calidad, han sido analizadas minuciosamente por los fans y por los medios de comunicación. Se han estudiado los gestos, las miradas, el lenguaje corporal. Todo para tratar de descifrar la verdad detrás de estas imágenes. ¿Son amigos? ¿Son compañeros de trabajo? ¿O hay algo más? La incógnita sigue abierta y la especulación continúa. Pero ¿quién es esta misteriosa mujer? Pues la afortunada se llama, o se rumorea que se llama, Başak Umuzinelioglu. Para los que no la conocen, Başak es también actriz. Es una mujer guapísima con un estilo muy particular y, como Kerem, con una carrera exitosa en el mundo del espectáculo. Başak, al igual que Kerem, ha trabajado en diversas producciones tanto en televisión como en cine, y su trayectoria profesional es bastante sólida. Es una actriz versátil con una gran capacidad para interpretar diferentes roles, y su trabajo ha sido reconocido por la crítica y por el público. Además de su talento actoral, Başak es conocida por su belleza, su elegancia y su carisma. Tiene un estilo muy personal, que combina la sofisticación con la modernidad, y siempre luce impecable en cualquier evento público. Su presencia en las redes sociales es activa, y comparte con sus seguidores momentos de su vida personal y profesional, lo que la ha convertido en una figura muy querida por sus fans.
La otra razón por la que se sospecha un romance entre Kerem y Basak es porque han sido vistos en el rodaje de una serie donde han compartido pantalla. Y obviamente en el plató pasan mucho tiempo juntos, lo que facilita que surja la chispa. El tiempo dirá si fue amor a primera vista, pero la realidad es que ambos han demostrado tener una gran conexión y complicidad, y eso es algo que se nota a simple vista. El hecho de compartir largas jornadas de trabajo, de enfrentarse juntos a los desafíos de la grabación, y de pasar tiempo juntos fuera del set, crea un ambiente propicio para que se desarrollen sentimientos. Las largas horas de rodaje, la presión del trabajo y la necesidad de apoyo mutuo pueden generar una conexión especial entre los actores. Además, cuando dos personas tienen la misma pasión por la actuación y comparten el mismo ambiente laboral, es más fácil que se entiendan, que se complementen y que se enamoren. La serie en la que han trabajado juntos, que aún no ha sido estrenada, ha despertado una gran expectación entre los fans de ambos actores. Se espera que la química que han demostrado en el set se traduzca en una gran actuación, y que la serie sea un éxito. Además de las fotos y de las apariciones juntos, tenemos también los movimientos en redes sociales. Sí, amigos, las redes sociales son un termómetro de las relaciones actuales. Aunque Kerem y Basak no han publicado ninguna foto juntos de manera oficial, al menos, hasta ahora, sí que se siguen en Instagram, y se dejan algunos me gusta y comentarios en las publicaciones del otro. Pequeños detalles quizás, pero que para los fans son como señales de humo. El seguimiento en Instagram es el primer paso, la puerta de entrada a una posible conexión. Los me gusta son como pequeños guiños, una forma de mostrar interés y de apoyar el trabajo del otro. Los comentarios, aunque sean simples emojis o palabras de admiración, son una forma de comunicarse, de crear un vínculo y de generar expectación. Los fans, siempre atentos a estos detalles, han analizado minuciosamente cada interacción en redes sociales, buscando pistas sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Kerem y Basak. Han creado teorías, han especulado, y han alimentado los rumores sobre un posible romance. Y por si fuera poco, también han sido vistos juntos en eventos públicos. Aunque no han posado juntos en la alfombra roja, algunos testigos aseguran haberlos visto compartiendo momentos de complicidad en fiestas y eventos. Y por supuesto, estas apariciones públicas, aunque discretas, alimentan aún más los rumores. La discreción en estos casos es clave. Evitar posar juntos, evitar las declaraciones oficiales, y mantener un perfil bajo, es una estrategia que puede ser utilizada tanto para proteger la privacidad, como para generar más interés en la relación. Los paparazzi, siempre al acecho, intentan capturar imágenes de la pareja, pero ellos, conscientes de la situación, evitan las fotos comprometedoras y se muestran cautelosos en sus apariciones públicas. Sin embargo, los testigos, que han presenciado momentos de complicidad entre ambos, han alimentado aún más los rumores. Han hablado de miradas cómplices, de risas compartidas, y de una conexión especial entre ellos. Pero, ¿qué dice Kerem? ¿Qué dice Basak? ¿Han confirmado o desmentido los rumores? Pues hasta el momento, ni Kerem ni Basak han hecho declaraciones oficiales sobre su supuesta relación. Ambos han mantenido un perfil bajo y han preferido no pronunciarse sobre el tema. Esto, por supuesto, ha avivado aún más la curiosidad y el interés de los fans. La falta de declaraciones, en estos casos, puede ser interpretada de diferentes maneras. Puede ser una señal de que quieren mantener su relación en privado, lejos de los focos mediáticos. O puede ser una estrategia para generar más expectación, y para que los medios y los fans sigan hablando de ellos. La verdad, en estos casos, solo la conocen los involucrados. Los fans, por su parte, se debaten entre la esperanza y la incertidumbre. Por un lado, esperan que la pareja confirme su relación, y que puedan disfrutar de su amor públicamente. Por otro lado, temen que la presión mediática pueda afectar la relación, y que finalmente terminen separándose. Y como siempre, hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing para promocionar la serie que están rodando juntos. Otros, en cambio, están convencidos de que hay algo más, de que entre ellos hay una conexión real y que, tarde o temprano, confirmarán su relación. La industria del entretenimiento, como sabemos, está llena de estrategias de marketing. Las relaciones sentimentales a veces se utilizan para generar expectación, para aumentar el interés en un proyecto o para posicionar a una pareja en el centro de la atención mediática. Sin embargo, también es cierto que el amor puede surgir en cualquier lugar, y que las relaciones pueden nacer en el set de rodaje o en cualquier otro ambiente laboral.
La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Quizás la relación entre Kerem y Basak sea una mezcla de ambas cosas, una conexión real y una estrategia de marketing. O quizás simplemente estén disfrutando de su tiempo juntos, sin pensar en las consecuencias. Lo cierto es que a día de hoy, no podemos afirmar nada con certeza. Lo único que sabemos es que Kerem Bürsin y Basak Umulcineliolu están siendo relacionados sentimentalmente, y que las pistas, aunque sutiles, apuntan a un posible romance. La especulación continuará, los rumores seguirán circulando, y los fans seguirán analizando cada movimiento de la pareja. La verdad, en estos casos, solo la sabremos con el tiempo. Quizás en un futuro cercano, Kerem y Basak decidan confirmar su relación y compartir su amor con el mundo. O quizás prefieran mantener su vida privada alejada de los focos y seguir disfrutando de su amor en secreto. Y bueno, hasta aquí nuestro repaso por los últimos rumores sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin. Como ven, el tema da para mucho y aunque no tengamos la confirmación oficial, las pistas son bastante claras. Lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin sigue siendo uno de los actores más queridos y admirados, y que su vida personal siempre genera un gran interés. Kerem, con su talento, su carisma y su belleza, ha logrado conquistar a un gran número de fans en todo el mundo. Su trabajo en series como Love is in the Air y Sen Kalkam lo han convertido en un ícono de la televisión turca, y su nombre es sinónimo de éxito y popularidad. Su vida personal, por supuesto, también es objeto de interés, y los fans están siempre atentos a sus relaciones sentimentales, a sus proyectos profesionales y a sus apariciones públicas. Es importante recordar que aunque nos encante cotillear y estar al tanto de las vidas de nuestros famosos favoritos, debemos respetar su privacidad. Al final del día son personas, y tienen derecho a vivir su vida como mejor les parezca. Los famosos, a pesar de su popularidad, son seres humanos como todos nosotros. Tienen sentimientos, emociones, y una vida personal que debe ser respetada. El acoso mediático, la invasión de la privacidad, y la presión constante de los medios de comunicación, pueden ser perjudiciales para su salud mental y emocional. Es importante, por lo tanto, que los fans y los medios de comunicación actúen con responsabilidad y que respeten los límites de la privacidad. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Creen que Kerem y Basak están saliendo? ¿Creen que hacen una buena pareja? ¿O piensan que todo es una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes, y me ayudan a entender mejor los diferentes puntos de vista. Los comentarios, las opiniones y las especulaciones de los fans son una parte fundamental de este mundo del entretenimiento. Me gustaría también explorar un poco más el pasado sentimental de Kerem. Antes de su relación con Hande Erçel, Kerem tuvo otras relaciones que, aunque menos mediáticas, también fueron importantes en su vida. Es interesante analizar cómo estas experiencias sentimentales han influido en su personalidad, en su forma de relacionarse y en su manera de vivir el amor. Cada relación, cada experiencia, deja una huella en nosotros y nos ayuda a crecer y a aprender. En cuanto a Basak, también es interesante conocer un poco más sobre su vida personal, sobre sus relaciones y sobre su trayectoria profesional. Saber más sobre sus gustos, sus intereses y sus valores nos puede ayudar a entender mejor por qué podría ser compatible con Kerem. La compatibilidad en una relación es un factor fundamental. Compartir aficiones, intereses y valores puede ser clave para el éxito de una relación. Además, es importante analizar cómo la fama y el éxito pueden influir en las relaciones sentimentales. La presión mediática, la falta de privacidad y las agendas apretadas pueden ser un desafío para cualquier pareja. Los famosos en muchas ocasiones deben enfrentarse a situaciones difíciles y deben aprender a lidiar con la fama, con los rumores y con las críticas. En resumen, el tema de la vida amorosa de Kerem Bürsin es un tema complejo y lleno de matices. Es un tema que genera mucho interés, pero que también requiere de respeto y de responsabilidad. La especulación, los rumores y las opiniones son una parte inevitable de este mundo del entretenimiento, pero es importante recordar que los famosos son seres humanos, y que tienen derecho a vivir su vida como mejor les parezca. Y para concluir, quiero agradecer a todos los que han seguido este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo, y me siento muy afortunado de tener una audiencia tan fiel y tan interesada. Y eso es todo por hoy, amigos.
Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan entretenido y que se hayan enterado de todas las novedades sobre la vida de Kerem. Recuerden que siempre estamos aquí para mantenerlos informados y para compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de todo este chisme. Y por supuesto suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. La suscripción, el me gusta y el compartir son una forma de apoyar mi trabajo y de ayudar a que este canal siga creciendo. Les agradezco de corazón todo su apoyo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.